Este octubre se cumplen 86 años desde la emisión radial de la afamada adaptación a radioteatro de la obra literaria La Guerra de los Mundos. ¿Vieron la película o no? Una película de aliens, así, bien terrorífica. Tom Cruise aparecía ahí. Me encantaba, yo me acuerdo que estaba aterrorizado viendo esa película. Pero no es una película, originalmente es un libro escrito en el siglo XIX y después se adaptó al radioteatro. La primera vez que se emitió fue en Nueva York y en una estación radial donde se transmitía hasta Nueva Jersey. En esa era todavía no era popular el uso de la televisión, estaba recién apareciendo el aparato televisivo, no era masivo. Así que la gente no tenía la idea, la experiencia de estar inmerso en un mundo de ficción, de alguna manera al menos auditivo. El público pensó que se trataba de un noticiario. Y efectivamente la narrativa de La Guerra de los Mundos en su adaptación radial comenzaba con un carácter de noticiero. Y aunque al comienzo advertía que era una obra de ficción, prepárense, la gente que se metió a la narrativa 15 segundos después de la advertencia pensó que estaban escuchando un noticiero que explicaba que los aliens habían llegado a conquistar el planeta Tierra y que estaban los edificios ardiendo y que todo el mundo terminaba como lo conocíamos. La gente pensó que estaba viviendo el fin del mundo, tal cual. Ahora, menos conocida, pero mucho más catastrófica incluso, fue la adaptación al castellano. Porque sí, existió La Guerra de los Mundos en adaptación radial al castellano. Radio Quito era la que adaptaba la primera versión en castellano, en Ecuador. Una década más tarde, allí el incidente perturbó tanto a los ciudadanos que produjo estragos, protestas y tremendos problemas viales. Terminó con turbas incendiando la estación radial y produciendo la muerte de varias personas dentro de la estación y otras tantas que a causa de la angustia que les provocó pensar que venían los alienígenas a conquistar el mundo, decidieron acabar con su vida. La idea del fin del mundo es algo que a nosotros nos perturba como seres humanos, es algo que al mismo tiempo nos perturba y nos obsesiona. Es como una cosa media paradójica. Los catálogos de películas en línea, hoy día tú te metes a Netflix, te metes a Amazon Prime, a lo que tú quieras, que te gusta HBO Max, ¿cuál es más? Disney Plus. O sea, todos los que existen y que van a existir. Blockbuster. Ah, no, ese ya dejó de estar. Todos los catálogos de películas están llenos del producto de la imaginación cautiva de los cineastas con la llegada del fin del mundo. ¿Sí o no? Todos los años, al menos una película. El fin del mundo. En película. Y en lugares como Estados Unidos, esta cultura del fin del mundo ha producido además tendencias masivas que surgen como respuesta a la posibilidad de que el apocalipsis finalmente llegue a hacerse realidad. Ahora, el apocalipsis que también viene bastante inmerso, bastante contaminado con las ideas de la literatura fantástica. De hecho, en abril de este año, ahora recién, hace unos meses atrás, el noticiero Euronews publicaba un artículo con el título Bajo tierra, la creciente demanda de búnkeres de lujo para el juicio final. Tal cual. El artículo describe una completa industria dedicada a la construcción de búnkers de lujo y está en alza, dicen ellos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Todo con tal de prepararse para el juicio final. Quizás a nosotros nos parece media ajena la idea de andar preparando nuestros sótanos con un año de mercadería en tarro y alimentos no perecibles para sobrevivir el fin del mundo. No es tan nuestro, no es tan chileno. Quizás nos parece extraño andar construyendo una suerte de bodegas gigantescas protegidas bajo tierra llamadas búnkeres. Pero parece ser la real preocupación de muchos habitantes de este planeta en el que vivimos. Y nosotros que estamos estudiando Apocalipsis sabemos que en efecto este mundo como lo conocemos tiene sus días contados. Así que la idea del fin del mundo no nos debería ser tan ajena. Sabemos de hecho, a causa de lo que hemos visto en Juan 1:1, que estas son las cosas que están por suceder, dice Juan. Y que efectivamente un juicio final está por venir. Quizás en vez de burlarnos debiéramos estar preguntándonos, ¿cómo nos preparamos nosotros para el fin del mundo? ¿Son ellos los loquitos?
¿O somos nosotros los despistados? ¿Cómo debiéramos nosotros enfrentar los últimos tiempos que Apocalipsis en efecto describe? Hoy vamos a explorar Apocalipsis, del capítulo 9, versículo 13, al final del capítulo 14, el versículo 14. Así que les animo a poner atención a la palabra del Señor. Y queremos hacerlo sabiendo que aquí vamos a descubrir realmente cómo debemos vivir en la era del fin del mundo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí vamos a tener que poner atención porque es una lectura larga. ¿Okay? Así que hagamos un esfuerzo mutuo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Y escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies, como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después de que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oía una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel. Pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Me fue dada una caña de medir de unos 3 metros, semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y ellas pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de sus bocas sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva durante los días que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas
todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Egipto y Sodoma, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto. Los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Bueno, desde el capítulo 6, verso 8, se nos habló ya desde una serie de juicios sobre la tierra. ¿Se acuerdan que hemos estado en esta serie? En primer lugar, 7 iglesias. En segundo lugar, el Cordero apareciéndose, abriendo un librito con 7 sellos. Cada vez que él abría un sello, venía un juicio sobre la tierra. Después de los 7 sellos empezamos con las 7 trompetas. Y estamos ahí en la 6ª trompeta. Cuando se abren también hay juicios sobre la tierra. Al comienzo estos juicios afectaban a 1/4 de la tierra. Y en la medida en que fuimos avanzando descubrimos que los juicios comenzaron a afectar a 1/3 de la tierra. Estos juicios de los sellos y las trompetas hasta ahora han tenido la clara intención de llevar a la gente al arrepentimiento, al herirlos en vez de matarlos, y al afectar una parte, pero no al todo. Han sido juicios de advertencia que buscan de alguna manera llevar, advertir, mostrarle a la gente el camino de su peligro y de la salvación. El texto de hoy, sin embargo, parece avanzar hacia un nuevo tipo de juicio. Un juicio que no solo hiere, como ha ocurrido hasta el momento, sino que termina con la vida de una 1/3 parte de la humanidad. ¿Te fijaste en eso? Versículo 15 del capítulo 9. A ver si el Mati corre como el viento tiro al blanco. Al 9:15 dice que los mata a una 1/3 parte de la humanidad. Ahora, en este colmo del juicio sobre la tierra, en el versículo 20 del capítulo 9, ahí estamos, bien, Mati. Ahí se nos aclara que los que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron. O sea, habiendo visto todos estos juicios terribles, la humanidad no quiere arrepentirse de sus obras. Dice el texto del 20, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Y tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. El fracaso de estos juicios es que es tan grande este fracaso, son tan incapaces de producir el arrepentimiento que Dios está buscando en la humanidad. Y el capítulo 10, versículos 3 y 4 describe otra serie de juicios que aparentemente quedan suspendidos, porque venían estos 7 relámpagos, dice, ¿no? 7 truenos, perdón. 7 truenos que vienen. Y como que los introduce y después dice, bueno, no tiene ningún sentido. Voy a terminar destruyendo la humanidad completa. Y no se va a arrepentir. Y si quedáramos hasta acá, tendríamos que llorar por el mundo como llora Juan en el capítulo 5. Como lloran todos. ¿Se acuerdan de eso? Juan se tira y dice, ¿quién será digno de abrir el cordero? No hay nadie que pueda abrir el sello, el librito. Y se pone a llorar. Así deberíamos nosotros llorar. Porque este mundo entonces estaría condenado a esta porfía autodestructiva. Pero la visión de Juan vuelve a mirar
aquel que nos presentó en Apocalipsis 5. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, en el capítulo 11, versículo 3. Un libro escrito por ambos lados. Y es aquí donde el capítulo 11 finalmente nos entrega el mensaje de este libro. O sea, lo que estoy tratando de decir es que si en el capítulo 5 de Apocalipsis se nos presentó al Cordero abriendo un librito, escrito por dentro y por fuera, ¿se acuerdan de eso? Y Él es el digno, y todo el mundo y toda la creación dice, digno eres, Cordero, porque tú has sido hallado digno de abrir los 7 sellos. La manera en que era imposibilitada aquello que imposibilitaba el avance de la historia universal. Ahora se nos abre. Y se nos cuenta el mensaje central de todo Apocalipsis. Se nos cuenta el mensaje que estuvo oculto para Daniel, sellado, pero que ha sido revelado en Juan. Esto es lo que dice Apocalipsis 11:3. Juan escucha la voz de Dios y dice, otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. La idea de los 2 testigos es explicada en el versículo 4 en referencia a los 2 olivos y los 2 candelabros que aparecen en Zacarías. Zacarías 4, que ya vimos cuando vimos el capítulo 5. Allí aparecen 2 olivos y un candelabro. Zacarías 4, de hecho, Zacarías 4, profeta del Antiguo Testamento, miles de años antes de Jesús. O cientos de años antes de Jesús. O sea, de repente hay una diferencia deben ser al menos unos 5 o 6 siglos. Y Juan está escribiendo en referencia a algo que dijo Zacarías en ese tiempo. Y Zacarías 4, de hecho, termina en el versículo 14 diciendo, estos son los 2 ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra. O sea, los 2 candelabros, los 2 olivos son ungidos. Acá en Apocalipsis 11 se describe a estos 2 testigos como esos 2 candelabros y los 2 olivos. Es una manera de hablar de la iglesia. Y está clarísimo en Zacarías, y es bastante explícito, que estos olivos y estos candelabros representan a la iglesia, llena del Espíritu Santo, cumpliendo su función como sacerdotes y mediadores, entre comillas, entre Dios y la gente. Como cuerpo de Cristo, tenemos un solo mediador que es nuestro Señor Jesucristo, pero nosotros efectivamente somos aquellos llamados a llevar al mundo y acercarlo a Jesús. La iglesia son los testigos de Jesús. Eso nos dijo Apocalipsis mismo. Apocalipsis 1:20 nos dijo que de hecho los candelabros representan a las iglesias. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús se paseaba entre los candelabros. Y él mismo dice, y los candelabros representan a las iglesias. En Zacarías 4 se nos explica que estos candelabros dependen para su correcto funcionamiento del aceite producido por los 2 olivos que aparecen en la visión. Y aquí también aparecen 2 olivos, 2 candelabros. O sea, son candelabros sobre los cuales se vierte un aceite que permite que el fuego de estos candelabros siga brillando. En cuanto el aceite se corta, deja de poder producir la luz para lo cual fueron creados. Ese aceite representa al Espíritu Santo. Siempre fue símbolo del Espíritu Santo. Por eso es que a los reyes, ¿qué se les hacía cuando se les coronaba? Se les ungía con aceite. Por eso es que los sacerdotes, cuando pasaban a se les ordenaba, se les ungía con aceite. Y por eso es que el texto llama a estos los 2 ungidos. Son aquellos que han recibido el Espíritu Santo para cumplir con su rol dado por Dios. Y cuando el Espíritu unge a la iglesia, entonces pueden llevar a cabo su labor como testigos válidos. Y por eso son 2. Yo conocí una vez a alguien que me juraba de guata estaba un poquito ya desvariando, ahora que lo pienso, pero él creía que él era uno de estos testigos, que era un individuo. Yo y mi esposa, decía, somos los 2 testigos. Le faltaba un poquito de palos para el puente quizás, pero aquí claramente no está hablando de 2 individuos. Resulta que en el mundo antiguo el testimonio de una persona era inválido. ¿Qué necesitabas para que el testimonio fuera válido? 2 testigos. Entonces aquí hay 2 testigos. Estos 2 testigos no son 2 iglesias distintas. No son los presbiterianos y los anglicanos, ni los pentecostales y los metodistas. No estamos hablando de aquí. Es la iglesia de Cristo. Pero es un testimonio válido, lleno del Espíritu Santo. Así que
esos dos testigos dan un testimonio válido. Y ese testimonio válido tiene que ver con el contenido del libro. El centro del mensaje de Apocalipsis y la revelación por la que el Cordero nos ha preparado desde el capítulo 5 es que la iglesia es el testigo de Jesús para un mundo destinado a la destrucción. Y voy a decirlo un poquito más explícitamente. Para eso existe la iglesia. Esa es la función dada por Dios, la misión dada por Dios para la iglesia. Ese testimonio fiel y válido, sin embargo, termina con la iglesia sufriendo una derrota. Fíjate en el 11:7. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. No estamos hablando de un trabajo muy fácil. Sin embargo, tal como nuestro Señor, aquellos dispuestos a dar la vida para dar testimonio de Jesús serán levantados para salvación. Esto dice el capítulo 11 al 14, versículo 11 al 14. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Entonces oyeron una gran voz del cielo que decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7.000 personas murieron en el terremoto. Pero esta es la parte importante. ¿Se acuerdan de los juicios? ¿Funcionaban o no funcionaban? ¿La gente se arrepentía o no se arrepentía? Partimos con un cuarto, vamos con un tercio, vamos con la mitad, y no funciona. Pero mira lo que pasa cuando la iglesia realmente toma su lugar y cumple su rol dado por Dios, lleno del Espíritu Santo, dando testimonio válido. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria al Dios del cielo. Después de todas las plagas, en medio de todo el derrumbe, en medio de un mundo que literalmente se está cayendo a pedazos, lo que consigue el arrepentimiento del mundo y la transformación de la sociedad humana es el testimonio fiel de la iglesia. Es solo cuando la iglesia se dispone a dar testimonio fiel, a hablar de Jesús como se nos fue revelado, no como nos gusta, sino como nos fue revelado. Solo cuando la iglesia hace eso es que el mundo termina dando la gloria al Dios del cielo. La visión de Juan está diciendo que el sufrimiento que vemos en el mundo no puede conseguir su objetivo dado por Dios. No puede. Y por eso es que vemos personas que han sufrido. Me acordaba de algunas conversaciones con ustedes. Tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos que han sufrido una y otra vez. Y en medio del sufrimiento vuelven a mirar al cielo y a negar a Dios. Y continúan adorando a sus ídolos. No puede conseguir por sí mismo que la gente busque a Dios el sufrimiento. Pero cuando la iglesia da testimonio fiel a Jesús, acerca de Jesús, aún frente al peligro de muerte, entonces el mundo, nuestros vecinos, esto tiene cara, nombres y apellidos, nuestros vecinos, nuestras familias, nuestros amigos, aún el más porfiado, el más escéptico, puede ser conducido por Dios, por medio de nuestro testimonio, al arrepentimiento y la fe. Quizás hasta hoy día hayas cultivado un tipo de cristianismo de búnker. Tú también, a lo mejor no tienes un búnker en la casa, pero has caminado en la fe cristiana siendo convencido que la respuesta correcta ante la inminente llegada del fin del mundo es simplemente salvarte, como decimos los chilenos, ¿no? Mira, yo voy a la iglesia, estamos listos, check, tenemos carnet celestial, lo guardamos y aquí vamos a ver Netflix mientras esperamos que Jesús vuelva. El cristianismo se nos ha ofrecido a nosotros culturalmente como un búnker para nuestra supervivencia. Porque lo que nos ha llegado es un cristianismo mezclado de nuestra cultura mercantilista. Entonces, como nosotros queremos el beneficio, compramos un pedacito de búnker, listo, hasta ahí llegamos. No se nos ocurre nada más. Y yo no te culpo. Hemos crecido en una fe cristiana culturalmente obsesionada con la salvación personal. Y parece ser que lo único que tiene que ofrecer el cristianismo es tu salvación individual y personal. Ven y serás salvo. Fin de la historia. Ok, una vez que entras por la iglesia, ya, espérate nomás. Ahí está, saca tu número
lista de espera para cuando llegue Jesús. La salvación ha sido el lema del cristianismo moderno por tanto tiempo que sin darnos cuenta llegamos a pensar que una vez que entraste en el búnker del cristianismo, lo único que nos queda es esperar viendo películas del fin del mundo, a que ocurra el fin del mundo. Parece que no hay ninguna otra cosa que hacer. Esa es nuestra identidad y nuestro propósito, esperar pasivamente a Jesús. Sin embargo, nuestra espera no tiene nada de pasiva. Jesús revela esta visión a Juan porque desea que su iglesia entienda y tome su rol como sus testigos. No es la primera ni la última vez que lo va a decir. Jesús quiere que tú y yo, Jesús quiere que la iglesia de Cristo Redentor se levante como una familia para ser redefinida en Jesús y vivir dando testimonio a Vitacura. Jesús quiere que la iglesia en el mundo, de distintas denominaciones, en distintos lugares, con todas nuestras diferencias y similitudes, se levante porque el testimonio, si no tenemos este testimonio, no estamos viviendo lo que el Señor nos ha dado. No estamos viviendo ni nuestra identidad ni para nuestro propósito. Y la razón por la que Jesús quiere que tomemos ese lugar es porque es el único medio de salvación dado por Dios para un mundo que se derrumba. No hay otro. Déjame decírtelo con mayor claridad. Si tú no te levantas esta semana y no estás dispuesto a arriesgar esa relación con tu compañero de trabajo, con tu familiar, con tu vecino, para presentarle a Jesús, no hay nada más que lo vaya a sacar de la destrucción. Nuestro trabajo no es entrar en el búnker y esperar a que Jesús llegue. Nuestro trabajo es salir del búnker, arriesgando nuestra propia vida, nuestra propia seguridad, para que el mundo sepa que hay alguien que es un verdadero búnker y se llama Jesucristo. Quizás tú y yo no recibimos amenazas de muerte por hablar de Jesús en el barrio, o en la universidad o en el trabajo. Es verdad, no vivimos en el Medio Oriente quizás, o en un país dominado por ISIS o por el Estado Islámico en general. Quizás tú y yo no arriesgamos literalmente la vida cuando intentamos hablarle de nuestra fe a nuestros amigos. Pero como iglesia hemos sido convencidos de algo. Hemos sido amedrentados sistemáticamente desde que crecimos y nacimos en este país para no atrevernos a sacar el tema de Jesús. Si no, te vamos a etiquetar. Y si bien no nos van a poner una estrella en el hombro, nos ponen una cruz en el hombro. Este es Canuto. Canutito. Está medio loco. ¿Sí o no? Este es tonto. Este es ignorante. Su opinión no es válida porque es cristiano. Y más encima anda hablando de Jesús en el trabajo que se cree. No, en todos lados. Es uno de esos fanáticos. En nuestra cultura hemos sido amedrentados para pensar que si se nos ocurre dar testimonio de Jesús, vamos a ser expulsados de nuestra sociedad. Y quizás no recibimos exilio, literal, pero hay un nivel en el que sí somos expulsados. ¿Sí o no? ¿Te han expulsado de conversaciones, de grupos de amigos? ¿Sí o no que cuando te ponís pesado con Jesús, la gente dice, hasta aquí llegamos, compadrito, muchas gracias, no quiero seguir hablando contigo? Y de ahí en adelante a lo mejor no lo dice, pero nunca más te saluda, nunca más te... Hola, chao, te evita. Te metes a ese grupito del cafecito en el break y la gente se va. Hay un costo. Es un costo caro. No necesariamente tan barato. Quizás no nos matan de verdad, pero en un sentido, hablar de Jesús en el mundo real, en Chile, parece una apuesta que nos arriesga a ser considerados muertos para otros. Es como que el mundo nos dijera, si hablas de Jesús, estás muerto para mí. Arriesgamos ser considerados tontos, intolerantes, fanáticos. Gente de la que no vale la pena rodearse. Y eso nos duele. Nos hemos acostumbrado a pensar que el costo es tan alto que mejor no. Mejor no hablamos de Jesús con mi vecino. ¿Para qué voy a sacar el tema? Vamos a terminar mal de nuevo. No sé si ustedes saben, pero a los elefantes de circo, bueno, ya no existen, pero antiguamente los elefantes de circo los adiestraban poniendo una estaca cuando eran chiquititos y los amarraban. No sé si saben esto. El elefante chiquitito no conseguía tirar la estaca. Entonces, cuando crecía pensando que la estaca era suficientemente poderosa como para mantenerlo en el lugar.
evidentemente, no hay estaca en el mundo que pudiera contra la fuerza de un elefante adulto. Pero había sido adoctrinado para pensar así. A mí me da la impresión de que nosotros también hemos sido como el elefante chiquitito, que nos han dicho que no vamos a poder, que no va a funcionar, que no vale la pena hablar de Jesús. Quisiera desafiar hoy día eso y decirte, quizás necesitamos probar, porque tal vez la iglesia llena del Espíritu Santo, la ungida, tiene poder. Gracias. Y tiene poder real para predicar y producir los resultados que el Señor prometió. No porque nosotros tengamos poder, sino porque el Señor lo prometió. En esta sociedad chilena de ostracismos silenciosos, tú y yo estamos llamados a arriesgar el peligro de muerte para que otros puedan recibir la seguridad de la vida. Háblale a ese compañero de trabajo. Arriesga esa amistad. Arriésgala con tal de sacarlo de la destrucción eterna. Arriesga esa relación para contarle de este mismo sermón que estás escuchando hoy día. Arriésgalo, apuéstalo. Cuéntale a ese compañero de clase cómo Jesús te ha cuidado y guiado en medio del peligro. Da testimonio de tu rey en medio de tus vecinos. El departamento de al lado, el de abajo, el de arriba. Porque no hay otra manera de traerlos a Dios. No hay otra manera de sacarlos y liberarlos de la destrucción. No existe bajo la tierra. Si nosotros no damos testimonio en este mundo va a ser destruido completamente. Hermano, paguemos con gozo la ley de hielo chilena. Estemos dispuestos a que nos haga la ley de hielo, con tal de ver a algunos de nuestros amigos venir a Jesús. Amemos suficiente como para arriesgar nuestra relación, nuestra reputación, para ofrecerles la oportunidad de la salvación. ¿Cómo nos preparamos entonces para el fin del mundo? En el café voy a tener una lista, vamos a estar ofreciendo búnkers. Hoy día y solo por hoy con un 15% de descuento. Obviamente, no nos preparamos simplemente construyendo búnkers ni bodegas para un año de suministro interminable. No, nos preparamos tomando el rol que Cristo nos dio, confiando en Él, con nuestra vida, con nuestro costo. Tomando nuestro lugar como testigos proféticos que anuncian el lugar seguro que hay disponible para todos. Ofrecemos refugio seguro de parte de aquel que es el verdadero refugio seguro. Porque nuestra vida no está definida por miradas reprobatorias, por las miradas enojadas, por las miradas de desprecio de nuestros compatriotas. Nuestra vida está definida por la misericordiosa mirada de nuestro Padre Celestial. Vivimos para saber que nuestra vida complace a nuestro Padre. Así que, hermanos, aquellos que tienen oídos para oír, el Dios vivo nos ha dado una tarea clara. No nos ha dejado en ascuas para descubrir cuál es el propósito de la vida. Aquí está. Él nos invita a vivir con Él y para Él como testigos y obreros, y para ser instrumentos en sus manos, para ver a nuestros amigos, a nuestras familias, venir a Él. Quisiera terminar con una cita del Salmo 118. Así dice el verso 6 al 9. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en sus príncipes. Hermano, hermana, iglesia, confiemos en el Señor y seamos sus testigos hasta los confines de Santiago. Les invito a inclinar sus rostros y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para ser ungidos para esta función dada por Dios. Padre, te pedimos perdón hoy día por nuestro egoísmo pasivo, por permitirnos ser definidos por una cultura que nos amedrenta y que nos ha enseñado a quedarnos callados, no sea que nos dejen de hablar. Perdónanos, Señor, porque en muchos sentidos hemos temido más al hombre que a ti.
Te queremos pedir hoy día valentía. Te queremos pedir que derrames el Espíritu Santo, que seamos ungidos como individuos, pero sobre todo como comunidad, para dar fiel testimonio de Jesús en nuestras vidas cotidianas, incluso en medio del rechazo. Te pedimos que el Espíritu nos guíe, nos hable, nos susurre, nos empuje. Y te pedimos en particular, Señor, que el Espíritu Santo venga a hacer su obra sobre aquellos a quienes estamos intentando alcanzar, sobre aquellos a quienes amamos y que nunca nos gustaría ver destruidos, Señor, por nuestras familias, por nuestros compañeros de universidad o de colegio, por nuestros compañeros de clase, de trabajo, nuestros colegas, por nuestros vecinos, Señor. Te pedimos que por medio de nuestro testimonio y tu obra, Espíritu Santo, ellos vengan y te den la gloria a ti. Te pedimos que nos transformes en un pueblo, en una familia que realmente vive definida por ti y para tus propósitos, como testigos para un mundo que necesita ese testimonio desesperadamente. Te pedimos todo esto en el nombre de aquel que es el testigo fiel y verdadero, nuestro precioso Rey Jesús. Amén.